¿Sabes cuál es el error más grande que comete la gente cuando está pasando por momentos difíciles? Creen que el dolor es el final. Creen que la crisis es el destino. Creen que cuando todo se derrumba, ahí se acabó la historia. Y se quedan ahí, atrapados, lamentándose, preguntándose por qué a mí, por qué ahora, por qué así, y no se dan cuenta de algo fundamental. El momento más oscuro de tu vida no es el final, es el comienzo. Es la semilla de tu grandeza enterrada en la tierra, esperando que tengas el coraje de crecer a través del dolor. Porque déjame decirte algo que nadie te dice. Las mejores versiones de las personas que admiras no nacieron en la comodidad, nacieron en la crisis, nacieron en el momento donde todo parecía perdido, nacieron cuando tuvieron que elegir entre quedarse rotos o reconstruirse más fuertes, y eligieron crecer, eligieron avanzar, y después de eso, después de atravesar el infierno con propósito, vino lo mejor. Vino la versión de ellos que nunca hubieran conocido si no hubieran pasado por lo peor. Y hoy te voy a contar algo que cambió mi vida para siempre. Una frase que mi madre me dijo cuando yo estaba en mi momento más bajo. 3 palabras simples pero poderosas. Supera, crece, avanza. Y después me abrazó y me susurró al oído, después de esto viene lo mejor, mi amor, confía. Y yo no le creí, porque cuando estás en el dolor, cuando estás en la oscuridad, es imposible ver la luz. Pero ella tenía razón. Ella siempre ha tenido razón, porque del otro lado de mi peor momento estaba esperando mi mejor momento. Solo tenía que atravesar el primero para llegar al segundo. Yo tenía 20 años cuando mi mundo se derrumbó. En menos de un mes perdí todo lo que había construido, mi trabajo, mi relación, mi reputación, mi dirección, y me acuerdo tanto que estaba sentado en el piso de mi apartamento en Tokio, mirando las paredes vacías y sintiéndome como el fracaso más grande del universo. Todo lo que había trabajado durante años se había evaporado en semanas. Y lo peor no era lo que había perdido. Lo peor era la vergüenza, la humillación de tener que llamar a mi padre y decirle fracasé. Papá, hice todo lo que me enseñaste y aún así fracasé. Y mi padre, siendo el japonés estoico que es, me escuchó en silencio y me dijo algo que en ese momento me molestó profundamente. Me dijo, Kenji, en Japón hay un arte llamado kintsugi. Cuando un objeto de cerámica se rompe, no lo tiran, lo reparan con oro, y las grietas se convierten en la parte más hermosa del objeto, más valiosa que si nunca se hubiera roto. Y colgó, así, sin más explicación, sin consuelo, solo esa frase críptica que yo no entendía. Pero mi madre colombiana, llamó 5 minutos después. Y cuando escuchó mi voz quebrada, cuando sintió mi dolor a través del teléfono, me dijo algo completamente diferente. Me dijo, mi amor, yo sé que duele, yo sé que sientes que es el fin, pero escúchame bien, supera esto, no te quedes ahí llorando, supera. Crece de esto, usa este dolor para hacerte más fuerte y avanza, no te detengas, no mires atrás, avanza, porque después de esto, mi niño, después de esto viene lo mejor, viene tu momento, viene tu propósito, confía en mí. Y yo quería creerle, pero no podía, porque cuando estás roto, cuando todo duele, la esperanza parece una mentira cruel. Pero algo en sus palabras se quedó conmigo. Supera, crece, avanza. 3 verbos. 3 acciones, 3 decisiones que tenía que tomar. Y me di cuenta que tenía 2 opciones. Quedarme ahí victimizándome, lamentándome, culpando al mundo. O hacer lo que mi madre me decía. Superar, crecer, avanzar. Entonces déjame explicarte qué significa cada una de estas 3 palabras. Porque no son solo frases motivacionales bonitas, son un proceso. Una fórmula para transformar tu peor momento en tu mejor momento. Supera. Esa es la primera palabra. Y superar no significa olvidar, no significa fingir que no pasó nada. Superar significa aceptar lo que pasó, validar el dolor, sentir todo lo que necesitas sentir, pero después decidir que ese momento no te va a definir. Superar es decir, sí, esto me pasó, sí, me dolió, sí, me marcó, pero no me destruyó. Yo soy más grande que este momento.
Y aquí está lo difícil. Vivimos en una cultura que no te deja superar. Vivimos en una cultura que quiere que te quedes en tu dolor, que te quedes en tu trauma, que te quedes en tu historia de víctima. Porque mientras tú estés ahí atrapado, lamentándote, justificando tu mediocridad con tu pasado, no eres una amenaza para nadie. Pero cuando superas, cuando decides que tu pasado no dicta tu futuro, te conviertes en peligroso, te conviertes en imparable. Yo tuve que superar la vergüenza de haber fracasado, tuve que superar la voz en mi cabeza que me decía que era un perdedor. Tuve que superar las miradas de la gente que me había visto triunfar y ahora me veía caído. Y fue difícil, fue doloroso. Hubo días donde quería rendirme, pero me repetía lo que mi madre me dijo. Supera, no te quedes ahí. Supera. Y superar requiere tres cosas. Primero, requiere perdón. Tienes que perdonar a quien te hirió. Tienes que perdonarte a ti mismo por tus errores, porque el resentimiento es una cadena que te ata a tu pasado, y mientras estés encadenado, no puedes avanzar. Entonces perdona, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces libertad. Segundo, requiere soltar. Tienes que soltar la necesidad de entender por qué pasó. Tienes que soltar la fantasía de cómo pudo haber sido diferente. Tienes que soltar el control sobre cosas que no puedes cambiar. Porque hay cosas en la vida que nunca van a tener sentido, y si esperas a que tengan sentido para seguir adelante, te vas a quedar paralizado para siempre. Tercero, requiere gratitud. Y sé que suena contradictorio. ¿Cómo vas a agradecer por algo que te destruyó? Pero escúchame, no agradeces por el dolor, agradeces por lo que el dolor te enseñó, por la fortaleza que te dio, por las personas falsas que se rebelaron, por la claridad que te trajo. Porque cada crisis es un maestro disfrazado, y si aprendes la lección, la crisis se convierte en bendición. Crece. Esa es la segunda palabra. Y crecer no es opcional. O creces o mueres, no hay punto medio, porque la vida no te va a permitir quedarte igual. O usas el dolor para crecer o el dolor te usa para destruirte. Entonces tienes que decidir. ¿Vas a permitir que este momento te haga más fuerte o más débil, más sabio o más amargado, más compasivo o más cínico? Yo decidí crecer. Y crecí en formas que nunca imaginé. Crecí en mi carácter. Aprendí humildad. Porque cuando pierdes todo, cuando te das cuenta que nada es permanente, aprendes a no aferrarte, aprendes a apreciar, aprendes a ser agradecido por lo simple. Crecí en mi visión. Porque cuando estás en tu zona de confort, tu visión es pequeña. Ves solo lo que está frente a ti. Pero cuando todo se derrumba, cuando ya no tienes nada que perder, tu visión se expande. Empiezas a soñar más grande, empiezas a pensar en posibilidades que antes te parecían imposibles. Crecí en mi fe, no necesariamente fe religiosa, aunque también, pero fe en que las cosas van a funcionar, fe en que hay un propósito más grande, fe en que del otro lado del dolor hay crecimiento, porque cuando pasas por el fuego y sobrevives, desarrollas una confianza que nada puede quebrar. Y crecer requiere acción. No puedes crecer pensando, no puedes crecer analizando, creces haciendo, creces intentando cosas nuevas, creces cometiendo errores y aprendiendo de ellos, creces saliendo de tu zona de confort una y otra vez hasta que lo incómodo se vuelve familiar. Entonces, después de superar, después de perdonar y soltar y agradecer, tienes que preguntarte, ¿qué lección hay aquí para mí? ¿Qué me está enseñando esta crisis? ¿En qué área de mi vida necesito crecer? Y después actúas en esa área. No mañana, no cuando estés listo. Ahora, avanza. Esa es la tercera palabra. Y esta es la más importante, porque puedes superar y crecer, pero si no avanzas, te quedas estancado en el crecimiento. Te conviertes en alguien que entiende mucho, pero hace poco. Y el mundo no necesita más gente que entiende. El mundo necesita gente que actúa. Avanzar significa moverte hacia adelante, aunque no sepas exactamente hacia dónde vas. Avanzar significa dar el siguiente paso, aunque tengas miedo. Avanzar significa construir tu futuro, incluso mientras todavía estás sanando de tu pasado. Porque la sanación no es un requisito para la acción es parte de la sanación. Yo avancé cuando todavía estaba roto, avancé cuando todavía tenía miedo. Avancé cuando todavía no sabía cómo iba a funcionar,
pero avancé, empecé a buscar trabajo, empecé a reconstruir relaciones, empecé a soñar otra vez. Y cada paso que daba, aunque fuera pequeño, me alejaba del dolor y me acercaba al propósito. Y aquí está el secreto que nadie te dice. No tienes que sentirte listo para avanzar, no tienes que sentirte confiado, no tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que moverte, porque el movimiento crea momentum y el momentum crea resultados y los resultados crean confianza. Entonces empiezas a moverte sin confianza, pero terminas con confianza porque te moviste. Déjame contarte dos historias de personas que aplicaron esto. La primera es de una mujer que conocí en Cali. Ella había perdido a su esposo en un accidente, tenía 3 hijos, no tenía trabajo, no tenía ahorros y estaba devastada, no solo por el dolor de la pérdida, sino por el terror de no saber cómo iba a sobrevivir. Y me dijo, Kenji, yo quiero superar, quiero crecer, quiero avanzar, pero no puedo, estoy paralizada. Y le pregunté, ¿puedes hacer una cosa hoy? Solo una cosa que te acerque a donde necesitas estar. Y ella pensó y dijo, ¿puedo actualizar mi currículum? Y le dije, perfecto, haz eso. Solo eso. Y lo hizo. Y al día siguiente le pregunté, ¿puedes hacer una cosa más? Y dijo, puedo enviar mi currículum a 5 empresas. Y lo hizo. Y así, día tras día, una acción a la vez, avanzando. No porque se sintiera lista, sino porque decidió moverse de todas formas. Y 6 meses después tenía un trabajo. 1 año después había comprado una casa. 2 años después me escribió diciéndome, Kenji, después de lo peor vino lo mejor. Mi vida ahora es más rica, más significativa, más hermosa de lo que era antes. No porque no extrañe a mi esposo, sino porque elegí crecer a través del dolor en lugar de morir en él. La segunda historia es de un joven en Bogotá. Él había sido adicto a las drogas durante 10 años. Había perdido todo. Su familia lo había abandonado. Sus amigos lo habían dejado. Estaba viviendo en la calle. Y un día tocó fondo. Estaba tan bajo que ya no podía caer más. Y en ese momento tuvo que decidir. O me muero aquí o me levanto. Y decidió levantarse. Decidió superar. Buscó ayuda. Entró a rehabilitación. Fue doloroso. Fue difícil. Hubo recaídas. Pero siguió avanzando. Decidió crecer. Aprendió nuevas habilidades. Trabajó en su carácter. Reconstruyó relaciones. Y hoy, 8 años después, es un consejero de adicciones. Ayuda a otros que están donde él estuvo. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, Kenji, la adicción fue lo peor que me pasó, pero también fue lo mejor, porque me obligó a convertirme en alguien que nunca hubiera sido sin ella. Me dio propósito, me dio empatía, me dio una historia que puede salvar vidas. ¿Ves el patrón? Después de lo peor viene lo mejor, pero solo si superas. Solo si creces, solo si avanzas, porque si te quedas en lo peor, lamentándote, victimizándote, culpando, lo mejor nunca llega. Se queda esperando del otro lado del dolor que no estás dispuesto a atravesar. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿Por qué momento difícil estás pasando ahora? ¿Qué dolor estás cargando? ¿Qué crisis te tiene paralizado? Y más importante, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a quedarte ahí o vas a moverte? ¿Vas a usar este momento como excusa o como impulso? ¿Vas a permitir que esto te defina o te refine? Porque tienes una elección, siempre tienes una elección. No puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes controlar lo que haces con lo que te pasa. Y esa es la diferencia entre la gente que se queda rota y la gente que se vuelve más fuerte en los lugares rotos. Y déjame decirte algo más. El proceso de superar, crecer y avanzar no es lineal. No es que superas y ya, listo, superado. Es que superas un poco, después creces un poco, después avanzas un poco y después vuelves a caer y tienes que volver a superar. Y volver a crecer y volver a avanzar. Es un ciclo, es un proceso y está bien, porque no se trata de la perfección, se trata del progreso. Yo todavía tengo días donde el dolor regresa, días donde las memorias vuelven, días donde la duda me ataca, pero ahora sé qué hacer. Supero, me recuerdo que ese momento no me define, crezco. Busco la lección, el aprendizaje, el regalo escondido en el dolor y avanzo. Doy el siguiente paso aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, lo doy. Y con cada ciclo me vuelvo más fuerte.
Con cada vez que caigo y me levanto, mi resiliencia crece. Con cada crisis que atravieso y sobrevivo, mi fe se fortalece, hasta que llega un punto donde ya no le tienes miedo a las crisis, porque sabes que del otro lado hay crecimiento, sabes que después de esto viene lo mejor y eso es lo que quiero para ti. Quiero que llegues a ese punto donde no le temas a lo difícil, donde no evites el dolor, donde entiendas que la incomodidad es el precio del crecimiento y que estás dispuesto a pagarlo, porque al otro lado te espera una versión de ti que vale cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. Entonces hoy es tu momento. Hoy decides. ¿Vas a quedarte en tu dolor o vas a atravesarlo? ¿Vas a usar tu crisis como muleta o como catalizador? ¿Vas a permitir que tu peor momento te destruya o te defina en lo mejor que puedes ser? Supera lo que sea que te esté deteniendo. Suéltalo, perdónalo, agradece por la lección, crece de eso. Busca la sabiduría escondida en el dolor. Conviértete en alguien más fuerte, más sabio, más compasivo y avanza. Da el siguiente paso y después otro y otro, hasta que mires hacia atrás y te des cuenta de lo lejos que llegaste. Y si este mensaje tocó tu corazón, si algo resonó dentro de ti, suscríbete a este canal, no por mí, sino porque es tu declaración de que elegiste superar, crecer y avanzar. Dale like porque es tu forma de agradecer por el empujón que necesitabas y esa energía de gratitud regresa. Déjame en los comentarios qué vas a superar, cómo vas a crecer y hacia dónde vas a avanzar. Escríbelo, comprométete públicamente, porque cuando lo declaras se vuelve real. Y activa la campanita para que cada notificación sea tu recordatorio de que después de esto viene lo mejor. Siempre viene lo mejor. Este no es solo un mensaje. Es tu momento, es el comienzo de tu mejor capítulo. Supera, crece, avanza y prepárate. Porque después de esto, después de atravesar lo que estás atravesando ahora, viene lo mejor. Te lo prometo. Confía en el proceso y muévete.